Imaginad por un instante el sonido de una abeja acercándose. Ese típico zumbido constante. Sí, un sonido súper característico, muy de tarde de verano, ¿verdad? Eso es. Un sonido que, bueno, en un segundo puede ser súper relajante, casi como la banda sonora de la primavera, dándonos la bienvenida. Pero basta un gesto brusco, un simple movimiento en falso, para que ese mismo zumbido cambie de frecuencia por completo. Totalmente. Se convierte de golpe en una alarma estridente. Exacto. Pasa a ser un aviso de peligro inminente. Y hoy, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a descubrir que ese cambio de tono tan drástico encierra de hecho la fuerza invisible que sostiene al mundo entero. Y que, al mismo tiempo, es una fuerza tan tremendamente frágil que se puede destruir con un simple soplido. Es una barbaridad si lo piensas. Pues sí. Y a ver, los materiales que tenemos hoy sobre la mesa para analizar podrían parecer de entrada bastante inusuales para un análisis sociológico o psicológico. Sí, a primera vista desde luego llaman la atención. Porque, claro, se trata de un cuento. Un texto en apariencia muy sencillo titulado El gran Nasruddin y los guardianes de la confianza, que está dedicado a un niño de 9 años llamado Santi. Pero ojo con esa aparente sencillez, ¿eh? No nos dejemos engañar por la premisa infantil. Para nada. Y precisamente por esa estética de cuento, quiero proponer a los que nos escuchan una imagen mental, una especie de mapa para guiarnos hoy. Vamos a estructurar esta conversación como si estuviéramos frente a un vitral enorme o una celosía antigua. Uy, me encanta esa metáfora. ¿Verdad? Porque a simple vista, si no te fijas bien, parece un diseño casi para niños. Está hecho de piezas pequeñas, de colores brillantes, muy sencillo, muy básico. Hay un burro, una abeja, una araña tejiendo en un rincón del huerto. Elementos de cuento clásico. Eso es. Pero nuestra misión hoy no es quedarnos en esa superficie de cristal. Vamos a ver qué pasa cuando la luz de la comprensión atraviesa esa celosía y proyecta en el suelo un patrón, o sea, un entramado profundamente complejo sobre la naturaleza de la confianza humana. Es que la metáfora de la celosía define a la perfección el mecanismo de este relato, porque efectivamente estamos ante un texto donde el protagonista es un crío, un niño, con los bolsillos llenos de semillas que apenas está descubriendo cómo funciona el mundo. Literal. Sin embargo, las lecciones que va recogiendo de las figuras adultas que lo rodean, como la abuela Gloria, a la que llaman la Gran Glal, o el abuelo Khalil, el Gran K, contienen una sabiduría que yo llamaría arquitectónica. Es abrumadora. Absolutamente. Nos hablan de cómo se construyen, cómo se rompen y cómo se sostienen las relaciones en la vida real. No son cuentos de hadas para irse a dormir, son verdaderos tratados sobre las estructuras de carga de nuestra propia existencia. Vale. Pues vamos a desgranar esto, porque el texto no pierde el tiempo y nos lanza de lleno a observar la primera pieza de nuestro vitral, el momento exacto en que esa estructura de carga colapsa. El instante preciso en que la confianza se quiebra. Eso es. Y lo más fuerte es que ocurre de la manera más cotidiana y accidental del mundo. Vamos a situarnos. Santi está en el taller ayudando al Gran K, que resulta ser un carpintero especialista en colmenas. Huele a serrín, a cera de abeja, y hay una abeja obrera en particular que Santi ha bautizado en secreto como miel chiquita. Un detalle súper tierno que nos dice mucho de la inocencia del niño. Claro. Pues el texto describe que esta abeja vuela hacia él con una confianza absoluta, aterriza en su muñeca y simplemente se queda ahí posada. Es su manera puramente animal de decirle a Santi que es bienvenido. Le está diciendo, eres de los nuestros, estás dentro del círculo. Exacto, lo acepta en la tribu. Y de repente, Santi, sin pensarlo, por puro instinto, por nerviosismo o porque se asusta un poco, da un soplido fuerte para espantarla de su brazo. Y justo ese soplido, es el punto de inflexión estructural de toda la historia. Es brutal. Fíjate en cómo el autor es tan inteligente al elegir un acto que no requiere ningún esfuerzo físico. Un simple exhalar de aire, algo que hacemos sin pensar, sirve para representar la destrucción de algo monumental. Ojo, que el cambio es radical en ese mismo segundo. La abeja sale disparada, por supuesto. Se rompe el hechizo. Pero lo verdaderamente importante viene al día siguiente. A partir de ese momento, cada vez que Santi se acerca a la colmena, el zumbido de miel chiquita es completamente diferente. Claro, el ecosistema acústico ha mutado. Exacto. El zumbido de bienvenida ha desaparecido por completo. Se ha transformado en una advertencia, un zumbido denso, grave, puramente defensivo. Y es justo aquí donde el Gran K, el carpintero, que lo ha estado observando todo, lanza una reflexión que te deja helado.
A ver, recuérdame la cita exacta. Le dice a Santi, la confianza es como el aroma de la flor, llega sola cuando el viento es bueno, pero si la maltratas, no hay perfume que regrese. Ostras, es que me parece durísimo. ¿No es aterrador pensar que un solo soplido impulsivo pueda destruir de forma permanente algo tan valioso e invisible? Es aterrador, pero es la realidad humana y animal. Lo fascinante aquí es cómo el texto materializa lo que no se puede ver, porque claro, la confianza, por definición, es un concepto 100% abstracto. Claro, no la puedes meter en una caja ni pesarla en una báscula. Exactamente. Pero el autor nos muestra que en el mundo natural el instinto animal no admite engaños ni matices intelectuales. Los humanos nos contamos historias para justificar nuestras traiciones, pero un animal no. No hay excusas que valgan para la abeja. Sus sentidos. Ese cambio en el zumbido de miel chiquita no es un enfado pasajero, es la manifestación acústica de una fractura profunda e invisible en su relación con el niño. Madre mía, qué forma de ilustrarlo. Y esto nos conecta directamente con otro personaje que irrumpe en la historia y que lleva esta idea del peso de lo invisible a un nivel casi surrealista, diría yo. Ah, ya sé por dónde vas. Me refiero a la llegada al pueblo del Gran Nasruddin, el Gran N. Mi personaje favorito, sin duda. Es que la escena de presentación es fantástica. Llega montado en su burro caramelo con el turbante medio torcido, pero lo que realmente llama la atención a todo el mundo es que trae colgando del brazo una jaula grande de pájaros. Y la jaula está completamente vacía. Una imagen súper potente y provocadora. Sí. Y Santi, claro, con la curiosidad lógica y descarada de un niño de 9 años, se acerca y le pregunta qué demonios hace paseando una jaula en la que no hay nada dentro. Es la pregunta que haría cualquiera, vamos. Lógico. Y el gran Nasruddin le responde con total naturalidad que la usa para guardar lo más valioso que existe en el mundo, la confianza. Explica que, al no tener forma, ni peso, ni color, la jaula siempre le va a parecer vacía a los ojos de los demás. Pero, y aquí viene la advertencia, dice que el que la pierde se queda sin nada. ¡Qué maravilla de concepto! A ver, detengámonos ahí un segundo. Porque si alguien va por la calle en tu ciudad con una jaula vacía diciendo que ahí lleva su confianza, lo mínimo que piensas es que es un excéntrico o que te está tomando el pelo. Bueno, sí, te cambias de acera. Literal, es una teatralidad casi absurda. Entonces pregunto, ¿cuál es el mecanismo psicológico real que el autor intenta ilustrar con el numerito de la jaula vacía? Es una pregunta excelente, porque te aseguro que no es un simple truco de magia ni una extravagancia del personaje. La jaula vacía es la representación visual, física, de la ausencia. O sea, darle forma al vacío. Eso es. Piensa por un momento en el espacio que ocupa la confianza en cualquier relación humana que tengas. Cuando disfrutas de la confianza plena de alguien, de tu pareja, de un amigo, tu entorno es normal. No vas por ahí viendo la confianza flotar en el aire. Ya, la das por sentada, es el paisaje de fondo. Exacto. Pero, ay, amigo, cuando la pierdes, tu jaula personal, es decir, tu entorno, tu casa, tu lugar de trabajo, sigue estando ahí. Físicamente todo está intacto, los muebles son los mismos, la oficina es la misma, pero de repente se siente trágicamente vacía. Te falta el aire. Ostras, qué buena explicación. De hecho, ahora que lo dices, el texto menciona que Santi, al escuchar al sabio y mirar la jaula, siente algo raro en el pecho. Lo describe como esa sensación de cuando pisas tierra blanda y el pie se te hunde un poquito. Y esa es la clave. Esa es la somatización pura de la pérdida, el vértigo. El sabio, con su jaula, hace visible esa sensación de hundimiento que todos hemos sentido al fallarle a alguien. Pues esa pérdida de suelo bajo los pies nos sirve de puente perfecto para cambiar la escala de nuestra celosía. Vamos a ampliar la visión. Sí, porque si a nivel individual perder la confianza de una sola abeja genera ese hundimiento en el estómago, el relato nos obliga ahora a mirar el ecosistema completo. Esa misma noche la historia nos traslada al huerto de la abuela Gloria, la Gran Gle. Una escena con una atmósfera increíble, por cierto. Muy cinemática. Hay chilacayotes colgando de la enramada, se escuchan los grillos de fondo, hay una luna enorme iluminando el patio y están todos sentados tomando atole humeante. Y allí, en ese ambiente de intimidad, Santi se rompe y confiesa lo que ha pasado con la abeja. Y la reacción de la Gran Gle es una auténtica clase magistral, donde la biología de andar por casa y la filosofía más profunda se entrelazan.
Sí, porque no lo castiga. Exacto. En lugar de echarle la bronca o soltarle una moralina barata, utiliza su entorno inmediato para explicarle un concepto complejísimo. Le señala una planta de frijol que lleva semanas trepando por un palo de madera en medio del huerto. Ajá. Le explica a Santi que el frijol sube y sube buscando el sol porque confía ciegamente en que ese palo de madera no se va a mover, que va a ser su soporte seguro. Pero añade el matiz clave para la lección. A ver. Dice que si el palo cae repentinamente y traiciona esa confianza, el frijol cae al suelo con él. Pero no muere, sobrevive al golpe. Sin embargo, y cito textualmente, ya no abraza palos con la misma facilidad. Vale, aquí tengo que intervenir y plantear un contrapunto, porque esto me parece fundamental y quiero hacer de abogado del diablo. Adelante, dispara. Al escuchar que el frijol ya no abraza palos con la misma facilidad, mi primera reacción es pensar que el frijol se ha vuelto rencoroso, que actúa por despecho. Y me pregunto, ¿acaso una planta puede sentir rencor? Ya veo por dónde vas. Es que no estamos cayendo en el error de humanizar demasiado a un vegetal. El rencor me parece un rasgo puramente humano, y de los peores, por cierto, no me encaja con la naturaleza. Pues mira, esa es precisamente la trampa en la que es facilísimo caer. Pero la genialidad del texto y de la gran Glare reside en cómo ella misma se anticipa a esa duda. Ah, ¿sí? Ella establece una distinción que para mí es el corazón sociológico de todo este pasaje. Aclara explícitamente, el frijol no guarda rencor, pero sí guarda memoria. Ostras. ¿Qué frase? Es vital entender la diferencia. Como tú dices, el rencor es una carga emocional secundaria, un constructo tóxico humano que a menudo nos estanca. Es regodearse en el dolor. Exacto, el famoso veneno que te tomas tú esperando que muera el otro. Totalmente. Pero la memoria física del frijol, esa resistencia a volver a abrazar a ciegas el primer palo que encuentra, es un mecanismo de supervivencia pura y dura. Es adaptación inteligente al medio. Y esta idea de la confianza no como un mero sentimiento cálido, sino como la infraestructura básica de la supervivencia, se expande enormemente justo después. Sí, cuando el gran Nasruddin interviene sacando un libro viejo de su alforja. El libro de las tapas mordidas. Ese mismo. A la luz de la luna, el gran L lee un pasaje sobre una manada de lobos en los bosques helados del norte. Y explica que la fortaleza real de la manada no radica en el tamaño físico de sus miembros, ni en lo afilados que tengan los colmillos. ¿Qué va? Radica en su nivel de lealtad interna. Lee que un lobo que traiciona a la manada una sola vez es expulsado de manera definitiva hacia la nieve. Y subraya que esta expulsión no es un acto de crueldad gratuita, ni un castigo vengativo por parte del líder alfa. No hay maldad en la expulsión. Entonces, ¿por qué lo hacen? Ocurre porque, sin una confianza absoluta entre ellos, la manada deja de operar como un organismo único. La red de seguridad, que es lo que les permite cazar y sobrevivir al invierno, desaparece. Y si desaparece, todos corren peligro de muerte por culpa de un eslabón débil. Claro, es que la palabra clave de toda esta historia es red de seguridad. Y el gran K, el carpintero, lo secunda desde su silla de mimbre con el ejemplo de las abejas, volviendo al origen del problema de Santi. Sí, les da el contexto biológico. Les dice que las abejas no salen de la colmena a volar kilómetros cada día simplemente por hacer ejercicio o por amor al arte. Salen a recolectar néctar basándose en una certeza inquebrantable. Una fe ciega en el sistema. Exacto. Saben que cuando regresen exhaustas al atardecer, habrá compañeras esperando en la colmena para recibir ese néctar, procesarlo y continuar la cadena de trabajo. Si esa certeza de reciprocidad se quiebra, la colmena entera colapsa y muere en cuestión de días. Es alucinante. Al final, se trata de infraestructuras invisibles. Y la gran Benefant remata este segmento aportando una batería de ejemplos para que al niño le quede claro que este es el hilo que teje absolutamente toda la vida natural. A ver, ¿qué más ejemplos da? Menciona cómo los delfines nadan en grupos altamente coordinados porque confían instintivamente en que si uno de ellos se enferma o se cansa demasiado, los demás no lo van a abandonar a su suerte. Ah, sí, que lo empujan hacia arriba. Exacto, lo mantendrán a flote con sus propios cuerpos para que pueda seguir respirando en la superficie. O cómo los grandes árboles en un bosque comparten nutrientes bajo la tierra a través de las inmensas reles de raíces y hongos. Pasándose agua y azúcar en tiempos de sequía. Eso es. Todo opera bajo una estricta economía de la confianza. No es una convención social abstracta que nos hayamos inventado los humanos en asambleas. Es la arquitectura operativa que sostiene a la naturaleza entera. Madre mía. Es en este punto exacto de la conversación, bajo los chilacayotes,
cuando a Santi le hace un clic la cabeza. Y el niño dice una de las frases más reveladoras de todo el texto. Dice, en un susurro, «Entonces, ¿el mundo entero está hecho de confianza?» Piel de gallina. Y el gran Nasruddin, con una sonrisa de abuelo satisfecho, señala la jaula vacía que ha colgado en la pared del huerto. Y le responde, «Ahí está, siempre llena, solo que no se ve». Qué momentazo narrativo. Es brutal. Pero claro, llegados a este punto, habiendo establecido de forma tan contundente y poética que sin esta red invisible todo se desmorona, la historia nos empuja directamente hacia el gran conflicto central. El elefante en la habitación. Claro, porque, vale, de acuerdo, la confianza es el motor del mundo, pero ¿qué ocurre si somos nosotros quienes la hemos roto? Santi fue quien dio el soplido. Esa es su culpa. Exacto. Él es el lobo que falló. Él es el palo de madera que sin querer dejó caer al frijol. Si miramos nuestra metáfora inicial de la celosía de cristal, Santi ha cogido una piedra y ha roto una de las piezas centrales. ¿Se puede reparar eso? ¿Hay vuelta atrás? Esa es la gran encrucijada moral a la que nos enfrenta el autor. Y de nuevo, la respuesta a esa crisis no viene en forma de un sermón aburrido, sino de la simple y llana observación de la naturaleza, justo antes de que se vayan a dormir, en la oscuridad. ¿Qué pasa ahí? Santi descubre en una esquina del muro del huerto a una pequeña araña tejiendo su red. Se queda mirándola, fascinado. Y en susurros le pregunta al gran Nasruddin si la araña confía en que nadie, ni un soplo de viento fuerte, ni un animal torpe, le va a romper esa tela que tanto le cuesta hacer. Y la respuesta del gran Nasruddin aquí es para enmarcarla. En serio, le dice a Santi que la araña no es tan increíblemente ingenua como para exigir que el mundo entero cuide de su red. Claro, no vive en una burbuja. Ella no se sienta en una esquina a esperar pasivamente que nunca ocurra un accidente o una injusticia. La araña sabe tejerla y, lo que es infinitamente más importante, sabe cómo repararla ella sola cuando se rompe. Es que ese concepto te vuela la cabeza. Señala que la verdadera sabiduría en la vida no consiste en vivir en una utopía irreal donde nadie se equivoca jamás, sino en poseer el arte y la paciencia de la reparación. Y para aprender esa técnica, la técnica de arreglar lo que hemos roto, entran en juego la madre de Santi, Yemita, y nuevamente el gran K, el carpintero. Y le proporcionan al niño una especie de manual de instrucciones emocional. Un manual que, por cierto, no tiene nada de complaciente. Es tremendamente exigente. Durísimo. Yemita le advierte que una red no se arregla con magia. Se repara, y cito, volviendo a tejer hilo por hilo con paciencia y verdad. No hay atajos posibles. No puedes comprar una red nueva. Y el gran K introduce el requisito indispensable. El pilar maestro sin el cual todo el intento de reparación se viene abajo estrepitosamente. El baño de realidad. Exacto. Le dice que si tú fuiste quien provocó la ruptura, como hizo Santi con la pobre abeja, el primerísimo hilo que debes colocar en ese enorme hueco vacío es la honestidad. Tienes que asumir la culpa sin peros. Tienes que reconocer abiertamente el fallo. El texto es tajante al respecto. Sin ese primer hilo de honestidad y vulnerabilidad, no hay red que aguante. Cualquier intento de seguir adelante haciendo como si nada hubiera pasado o disimulando está condenado al fracaso absoluto. Totalmente. Nos están diciendo a la cara que es un proceso activo y doloroso. Nada de mandar un mensaje rápido de WhatsApp pidiendo un perdón genérico, decir un lo siento vacío y esperar que todo vuelva a su estado original por arte de magia al día siguiente. Y vemos a Santi poner esta durísima teoría en práctica a la mañana siguiente. Muy temprano. La prueba de fuego. Vuelve solo al taller, a la colmena. Y la forma en que actúa el niño es fascinante, precisamente porque decide no actuar. Se queda completamente quieto junto a las abejas. Sin hacer movimientos bruscos, sin intentar forzar el acercamiento, sin alzar la voz, simplemente estando ahí, presente. Está ofreciendo una vulnerabilidad pacífica, dejando el control en manos del otro. Exacto. Las abejas salen, zumban a su alrededor, casi lo rozan, pero él mantiene su postura estoica, aguanta el miedo. Hasta que, después de un buen rato de una tensión que casi se puede cortar con un cuchillo en la lectura, Miel Chiquita sale. ¡Ay, qué momento! Vuela en círculos evaluando la situación, se acerca poco a poco, con recelo, y finalmente vuelve a aterrizar en la muñeca de Santi. Él apenas se atreve a respirar suavemente para no volver a liarla, y entonces Miel Chiquita zumba 2 veces. El zumbido antiguo, el zumbido de bienvenida que habíamos perdido. Sí,
Pero fíjate que el texto hace una aclaración bellísima y sobre todo muy realista que rompe un poco el esquema de final de cuento de hadas. El zumbido no era exactamente igual que el del día anterior. Claro, ha mutado. Tenía algo nuevo en su interior. El autor lo describe como un zumbido mucho más lento, más considerado, menos impulsivo. Pero a pesar de esa cautela y esa distancia de seguridad, era un zumbido real. Y esto nos lleva a preguntarnos una cosa. ¿Qué significa realmente esta diferencia acústica en la metáfora de nuestra vida? Pues aquí es donde el cuento nos regala, para mí, la última gran lección, a través del carpintero. Nos explica que la confianza que ha sido rota y luego reparada con tanto esfuerzo, nunca, jamás, vuelve a ser idéntica a la original. Es imposible. Y usa la analogía de su oficio, de la madera. Explica que cuando una tabla buena sufre un daño profundo, un golpe o una grieta, él tiene que lijarla a fondo y volver a barnizarla. Sudar para arreglarla. Y el resultado es que esa madera queda, fíjate qué poético, más brillante donde más había sufrido. Muestra sus cicatrices, por supuesto que sí, están a la vista de todos, pero estructuralmente es mucho más dura y resistente en esos puntos específicos. ¡Qué barbaridad! Esta es la profundidad brutal que se esconde tras los dibujitos infantiles de la celosía. Este no es un cuento complaciente donde la magia resetea los problemas y todos comen perdices. No, no. Y este punto en concreto obliga a replantearnos un paradigma gigantesco sobre nuestras propias expectativas en cualquier relación humana que tengamos. A ver, explícame esto. Porque socialmente, sobre todo hoy en día, solemos exigir que la confianza sea un estado de pureza perfecta e inmaculada. Cero fallos permitidos. Exacto. Creemos que la confianza verdadera es solo la que nunca ha sufrido un solo rasguño. Y si de pronto alguien nos falla o nosotros fallamos sin querer, tendemos a pensar que esa relación ya nos sirve, que está contaminada para siempre y hay que tirarla a la basura. La cultura del descarte emocional. Tal cual. Pero el texto rechaza frontalmente esa idea de perfección estéril y virgen. Lo que nos está enseñando es que la verdadera sabiduría no reside en la quimera de no equivocarse jamás. Eso es biológicamente inalcanzable para cualquier ser humano, porque todos somos torpes a veces. ¿Todos soplamos la abeja alguna vez? Todos. La sabiduría está en tener la paciencia, la humildad y la verdad requeridas para volver a tejer esa red de la araña tras el desastre. Y hay que asumir desde el minuto 1 que el resultado final tendrá cicatrices visibles. Sí o sí. Que el zumbido de la persona que hemos herido será más considerado, más analítico y cauto a partir de ahora, sí. Pero precisamente por haber sobrevivido a la crisis y haber pasado por el durísimo esfuerzo de la reparación conjunta, esa nueva confianza deja de ser una inocencia ciega para convertirse en una vulnerabilidad consciente. Es una confianza mucho más auténtica. Más robusta y madura. Infinitamente más madura. Ostras, es deslumbrante ver cómo un relato dirigido teóricamente a niños de 9 años maneja conceptos de este calibre. Y todo este abanico inmenso de lecciones confluye magistralmente en la escena final del cuento. El gran cierre. Sí. Antes de que el gran Nasruddin se marche del pueblo y continúe su camino errante, llama a Santi y le hace la clásica pregunta de evaluación de los maestros. Le dice, ¿qué aprendiste esta semana? Y la capacidad de síntesis del niño en ese momento es para estudiarla en las universidades de sociología. Ya te digo, porque consigue ensamblar todas las piezas dispersas de nuestra celosía en una sola respuesta coherente y sólida. Así es. Santi, apretando los labios y recordando todo lo vivido con el frijol, las abejas y los lobos, enumera sus aprendizajes de carrerilla. Dice que entendió que la confianza es invisible, pero está presente de forma vital en todas partes. Ajá. Que si tienes el atrevimiento o la torpeza de romperla, el otro lo va a registrar físicamente en su cuerpo, en sus instintos. Que existe la posibilidad real de repararla, sí, pero que es un trabajo manual exhaustivo, que exige tiempo y una verdad inquebrantable. Y que no es gratis. Nada gratis. Y por último, resume que el mundo entero, desde las raíces de los árboles hasta las manadas de lobos, requiere de esa malla invisible para no venirse abajo en un colapso general. Y es justo después de escuchar ese resumen tan brillante del crío cuando el gran Nasruddin realiza su último acto teatral, que funciona como el giro conceptual definitivo de nuestra historia hoy. El truco final. Toma esa misteriosa jaula vacía que ha estado cargando todo el tiempo de arriba a abajo,
esa jaula que supuestamente atesora la confianza, la cosa más valiosa del universo, y de repente, sin previo aviso, la voltea boca abajo frente a la cara de todos los presentes. Y por supuesto no cae absolutamente nada al suelo. Nada, cero, ni polvo. Y la explicación que da el sabio mientras sostiene la jaula invertida es, vamos, el broche de oro de toda esta arquitectura narrativa. ¿Qué les dice? Les dice que no cae nada porque todos estaban equivocados al pensar que la confianza es un objeto, un tesoro estático que se puede guardar bajo llave, acumular o proteger en un rincón seguro de la casa. Ostras. Les aclara que la confianza no se posee, la confianza se practica. Se practica, como un verbo. Exacto, es una acción continua, no una propiedad. Y la reacción de los demás personajes ante esta tremenda revelación redondea la escena y le da un tono súper cálido. Yemita, la madre, se ríe desde la cocina con una carcajada tan vital que hace que los pájaros se detengan a escuchar en los árboles. Me lo imagino perfectamente. El gran Kay levanta su taza de café en la silla de mimbre haciendo un brindis silencioso hacia el sabio, la gran Glee cierra los ojos con una sonrisa de aprobación profunda y hasta el burro Caramelo suelta un rebuzno larguísimo como confirmando que, efectivamente, ese es el gran secreto del universo. Es una estampa preciosa. Es una imagen de armonía absoluta, de un ecosistema en perfecto equilibrio después de la tormenta. Y llegados a este punto final de la historia, creo que debemos trascender las páginas de este libro con tapas mordidas. Tenemos que traerlo a nuestra realidad. Claro, porque este texto no solo le está hablando a un santi imaginario, para que aprenda a tratar bien a las abejas en un huerto. Nos está lanzando un guante directamente a la cara a todos nosotros, a los adultos. Totalmente. El texto nos exige que evaluemos con honestidad nuestras propias redes invisibles. Exacto. Y para ir cerrando nuestra inversión de hoy, me gustaría que lleváramos toda esta sabiduría antigua, esta arquitectura que hemos analizado, a un contexto hipermoderno, al día a día de los que nos escuchan. Vamos a darle una vuelta a eso. Pensemos por un instante en la época frenética en la que vivimos, una era que está dominada por las redes sociales, por la cultura de la cancelación inmediata y el juicio rápido. Hoy en día, si alguien comete un error público o privado, si alguien da ese soplido equivocado que asusta a la abeja, nuestra reacción social, casi automática, tristemente, es expulsar a esa persona de la manada inmediatamente. borrarla, bloquearla en todas partes, fingir que no existe. Tratamos la confianza colectiva y las relaciones humanas como si fueran un cristal finísimo y baratísimo. De usar y tirar. Exacto. Al menor rasguño, a la primera decepción, lo tiramos directamente a la basura porque creemos que ya no sirve, que está manchado. Hemos olvidado por completo la lección de la pequeña araña en el huerto. Fíjate, qué analogía más pertinente para los tiempos que corren. Hemos desaprendido el arte vital de reparar la red. Preferimos la pureza estéril y falsa de lo que nunca se ha roto, en lugar de valorar el esfuerzo monumental y valiente que supone la madera barnizada. Esa madera que muestra cicatrices feas, pero que ha sido trabajada con pura honestidad. Es más fácil huir que lijar la madera. Siempre. Exigimos relaciones sin ninguna fisura, perfectas para la foto. Y cuando la fisura aparece de forma inevitable, porque somos humanos y la vida choca contra nosotros, en lugar de buscar el hilo de la paciencia y la verdad para arreglarlo, simplemente abandonamos la colmena y buscamos otra nueva. Nos hemos vuelto unos absolutos analfabetos de la reparación emocional. Analfabetos totales. Creemos que la confianza es algo que se nos debe dar por derecho de nacimiento y que debe ser perfecta siempre, en lugar de entender, como decía el sabio Nasruddin con su jaula vacía. ¡Qué buena imagen! Si no lo practicas todos los días, si no te sientas a afinarlo, asumiendo el riesgo de desafinar de vez en cuando y sonar mal, el instrumento pierde su propósito y se pudre en un rincón. Es que requiere ensuciarse las manos. Y esta idea tremenda culmina de manera espectacular con la última frase del cuento. Es una máxima africana ancestral que el autor decide incluir para cerrar el libro, y que encapsula la esencia de absolutamente todo lo que hemos debatido durante esta inmersión. El concepto de Ubuntu. Ese mismo. La frase dice en un susurro final en la página: «Yo soy porque nosotros somos». Es un golpe de realidad maravilloso. No existimos en el vacío. Para nada. Así que, recordando ese inmenso vitral, esa celosía de cristal de colores de la que hablábamos al principio del programa, quiero dejaros con algo en lo que pensar. Adelante. La próxima vez que sintáis que una pieza clave de vuestra red se resquebraja, la próxima vez que el zumbido a vuestro alrededor cambie de tono y anuncie problemas serios,
podéis deteneros un solo momento, respirar y plantearos la pregunta más incómoda pero a la vez más necesaria de todas. Que es la gran pregunta de la reparación. Exacto. ¿Estamos dispuestos a tomar el hilo de la honestidad y empezar a tejer de nuevo en la oscuridad, asumiendo que habrá cicatrices permanentes? Una reflexión fundamental y profunda para dejar resonando hoy. Ha sido un placer desgranar esta celosía contigo. Nos vemos en la próxima inmersión.